Mis queridas amigas y hermanas, es un placer poder compartir con ustedes un poco de mis experiencias personales que he tenido en el trayecto de mi vida como hija, madre y esposa. Son experiencias que me han ayudado a fortalecer mi testimonio y seguir aferrada a la barra de hierro. Sola, no. Primero con la ayuda de un Padre Celestial amoroso y Jesucristo nuestro Salvador. Y he tenido la ayuda de ángeles terrenales, que viene siendo mi familia, las hermanas de la Sociedad de Socorro. Seguramente habrá momentos en que uno se pregunte, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos dolor? Si hubiera un Dios, no permitiría que esto sucediera. Hubo un día, hace muchos años, pero muchos años luz, habitábamos en un lugar donde todo era hermoso, todo era felicidad. No había sufrimiento ni enfermedades y no sentíamos el dolor y nuestros días continuaban así. Pero al mismo tiempo no teníamos progreso porque no había oposición. Pero a alguien que ve más que nosotros, que nos amaba tanto, organizó un mundo hermoso donde pudiéramos venir y tener toda clase de experiencias. Y en ese paquete de experiencias venía incluido el dolor, la tristeza, la desesperanza. Pero todo eso nos ayudaría a ser humildes, a tener empatía por los demás y suplicar por la ayuda. Al tener enfermedades nos ayudaría a saber que no dependemos solo de nuestro propio brazo, sino de alguien con más poder, que nos ayudaría a pasar noches sin dolor, días sin esperanza, y en el ocaso de nuestros días, nuestro tapiz se desplegaría y veremos como Él ve. Y ama tanto que permitió que ese paquete de oportunidades nos hiciera más semejantes a Él. En los momentos de desánimos, recordemos a la viuda de Naín. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Jesús acudió a ayudar a la viuda, precisamente en un momento en que ella lo necesitaba, y acudiría en nuestra ayuda también. Obviamente, que se muera un hijo sería una tragedia para cualquiera. Quizás ella había pasado la noche tumbada en el piso de tierra, suplicando al Padre Celestial
Jesús percibió la situación absolutamente desesperada de esta viuda, mucho antes de que se le ocurriera alcanzar aquel séquito funerario. Llegó ahí precisamente en el momento que ella lo necesitaba. Hay una escritura que a mí me encanta, que la he practicado y que la he usado bastante en mis experiencias dolorosas que he tenido, y creo que para algunas de ustedes también. Es en Filipenses 4:13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando mi hijo Jorgito pues se enfermó bastante grave, estuvo enfermo, internado en Estados Unidos, en Tucson, y me habló mi hijo Carlos y me dijo que estaba demasiado avanzada su enfermedad y que necesitaba que yo me fuera para allá. Imagínense ustedes, yo nunca había subido a un avión, los nervios que yo tenía. Llegué allá, me llevaron al hospital. Yo, con mi experiencia de que había trabajado como enfermera, pues me di cuenta que él estaba a punto de fallecer. Me sentí tan desesperada que lo que hice fue rápidamente, no quería dejarlo solo, pero rápidamente me metí al baño y me hinqué, y lo único que yo le dije al Padre Celestial fue: le digo, Señor, por favor, ayúdame, necesito de tu ayuda, estoy sola en este lugar, no conozco el idioma, no sé el idioma. Fue todo lo que le pedí. Me levanté, vine rápido, pensando en que ya se me había ido mi hijo, y en eso llega la enfermera y ya le digo yo que pues como me entendiera, pues yo creo que ella sabía un poco español, porque yo le dije que mi hijo se me estaba yendo. Entonces me dijo que ella iba a ir a buscar a un médico. En el único lugar donde encontró un médico fue en emergencia. Y ahí en emergencia había 8 médicos, y el que se animó a venir, o el que quiso venir acá, fue un doctor que cuando llega viene con el expediente de mi hijo y me dice: señora, me llama afuera y me dice: señora, me dice, estoy viendo el expediente de su hijo y dice aquí que él es mormón. Le dije: sí. Hermana, ¿usted sabe que su hijo va a morir? Cuando me dijo hermana, no se imaginan la felicidad que me dio, no se imaginan lo que yo pude sentir, y me abracé a él y me solté llorando. Ese era el ángel que el Padre Celestial me había enviado en esos momentos tan difíciles. Después él se hizo cargo de mandarme hermanos y hermanas de la Sociedad de Socorro para que me ayudaran, para que me auxiliaran. Esa es una experiencia que tengo, hermanos, de esta ocasión, de mi hijo. El Elder Holland dice: a todo aquel que esté luchando por ver la luz y encontrar la esperanza, le digo que no se desanime, que siga tratando, que Dios le ama, que las cosas mejorarán. Hace algunos años también perdí a mi madre, y una experiencia que tengo acerca de eso fue que mi madre, en 72 horas, llevándola nada más para que le pusieran una transfusión de sangre, se puso malita ahí, le pegó neumonía, la entubaron, y ya cuando la entubaron yo dije: pues esto es grave. Entonces yo me estuve con ella todo el día. En la noche me regresaron a mi casa mis hijos, mis hermanos, y yo estaba tan desesperada, hermanas, tan triste por la situación, porque sabía que mi madre ya iba a fallecer. Entró al hospital caminando ella, y yo llegué a mi casa, cerré las cortinas de la ventana y me puse a llorar, y dije: yo quería descansar pero no podía. Entonces volteé a una mesita que tengo a un lado ahí y vi unas liaonas. Agarré una liaona y cuando abro la liaona, en el lugar que la abrí, hablaba acerca de la expiación de Jesucristo. Hermanas, esto fue un mensaje para mí. Y me dije yo: ¿quién es mi madre para que no sufra? Si Jesucristo
que era un Dios, sufrió y padeció por nuestros pecados. Y eso me reanimó y me trajo tranquilidad. Dice, me secaré las lágrimas y dejaré que el viento del desánimo sople sin tocarme. No puedo fracasar porque Dios está conmigo. Presidente Harold Belli dice, no tengáis temor de las pruebas de la vida. A veces, cuando tenéis que pasar por las pruebas más severas, es cuando os encontráis más cerca de Dios que en cualquier otro momento. Tengo otras experiencias como esposa, que me falleció mi esposo. Pues él estuvo bastante enfermito, él tuvo problemas con cáncer y lo estuvimos atendiendo, mis hijas y yo, a él. Fue un hombre tan fuerte espiritualmente, jamás se quejó, jamás. Él preparó su funeral, él dijo quiénes tenían que hablar en su servicio que íbamos a tener en la iglesia, en la capilla. Él lo ordenó, él pidió quién iba a hablar, quién iba a hacer la oración, qué himnos iban a cantar, y al final me dice, ¿cómo te sientes? ¿Cómo crees tú que te sientas para esos momentos? ¿Crees que podías tú hablarle a compañeros de trabajo, de partido? Yo necesito libros de Mormón. Él ya tenía una cajita de libros de Mormón que quería regalar. Entonces le dije, claro que sí, yo puedo hacerlo. Hermanas, claro que uno se siente nerviosa, siente uno que se va a quebrar, siente uno que lo que va a hacer es llorar nada más. Pues no, yo con una oración que le pedí al Padre Celestial, me vino esa ayuda, me vino esa entereza, y yo entregué 20 libros de Mormón ahí en ese servicio que tuvimos para estas personas, invitadas y familiares que no eran miembros. Tan así que estaban las amistades, algunas amistades, pidiéndome el libro de Mormón. Entonces pude hacerlo, hermanos, con la ayuda del Señor, y poder cumplir con ese deseo de mi esposo. Hay una historia que se llama El Purificador de Plata, y esa historia viene en Salmos 12:6. Un grupo de mujeres en su estudio bíblico leían el libro de Malaquías cuando encontraron el siguiente versículo referente a Dios. Y él se sentaba como fundidor y purificador de plata. Este verso les intrigó en gran manera. ¿Qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios? Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de plata. Esa semana llamó a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella solo le mencionó que tenía curiosidad sobre la purificación de plata. Mientras las damas observaban, el orfebre sostenía pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente. Él les explicaba que para refinar la plata debe ser sostenida en medio del fuego, donde las llamas arden con más fuerza para así sacar la impureza. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo: y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó entonces al platero si era necesario que él se sentara frente al fuego durante el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió: oh sí, no solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ellas durante el tiempo que está en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó: ¿cómo sabe cuando ya está completamente refinada? Él sonrió y le respondió: ah, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Si hoy sufre la purificación del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en cada instante
y continuará observándote hasta que vea su imagen en ti. El purificador de plata. Hoy es un estandarte para nosotros, para la familia, para cada uno de ellos y para mí. El 2013 mi esposo enfermó de cáncer. El doctor especialista en riñón nos reunió como familia después de haberle hecho algunos estudios y nos dijo que la operación era muy riesgosa. Entonces mi esposo tomó la decisión y dijo, sí me opero. Y se llevó a cabo esa operación, pero antes mi esposo pidió hacer una oración en el quirófano y le pidió al doctor los nombres de cada uno de los que iban a intervenir. Y oró al Padre Celestial para que guiara sus manos y pudieran tener éxito en la operación. Cuando se terminó la operación, el doctor vino con nosotros y nos dijo, la operación fue todo un éxito. Estábamos muy contentos y felices nosotros por esta noticia. Y nos dijo, don Jorge no solo tenía un angelito, sino un angelote. Queridas hermanas, ¿cómo no tener una fe inquebrantable al Señor? A cada momento nos está dando experiencias espirituales. Después de 2 años, no fueron fáciles para mi esposo, pero él no dejó de fortalecerse espiritualmente. Él seguía cumpliendo con sus llamamientos en la iglesia, como maestro de escuela dominical, como obrero en el templo y también cumpliendo con su trabajo. Un poco antes de fallecer, más o menos como unos 2 o 3 meses antes de fallecer, el obispo de nuestro barrio le pidió que diera una charla a los matrimonios. Él aceptó con mucho gusto y la charla hablaba acerca de cómo fortalecer el matrimonio y cómo enfrentar los desafíos de la pareja. Tuvimos éxito con esta charla porque la mayoría de los matrimonios estuvieron en esta charla. Hermanas y amigas, ¿por qué creen que menciono esto? Para que vean que a pesar de las pruebas y aflicciones, nunca debemos rendirnos, debemos aferrarnos a la barra de hierro, debemos ser más devotas, debemos de magnificar nuestro llamamiento y de siempre estar prestas a servir. Recuerden, la obediencia trae bendiciones, pero la obediencia con exactitud trae milagros y pudimos ver muchos. Por nosotros y por mucho, la palabra cáncer es temida y nos paraliza. Pero al final, para nosotros, mi familia, cáncer fue una bendición, porque nos unió, nos acercó y fortaleció nuestra fe, se hizo inquebrantable. Nuestras oraciones más devotas, nuestros ayunos más frecuentes y nos acercó más al Señor. Así como no fue fácil para él los 2 años de su enfermedad, tampoco fue fácil para mí los 2 primeros años en su ausencia. ¿Cómo lo logré? Lo logré, hermanos, por medio de fortaleciendo mi fe, orando, viendo sus fotos, escuchando su música. Al principio lo hacía diario, después fue cada 8 días y así se fue recorriendo hasta que llegó el momento que sí recordaba a mi esposo, pero ya no con ese dolor tan fuerte como lo sentía al principio. Y exactamente recuerdo, hermanas, que a los 2 años yo sentí un alivio, ya no sentía ese dolor que me daba al recordarle a él. Entonces, hermanas, es algo que nos sucede a todas las que perdimos al esposo. Los justos tendrán paz. Este mensaje me ha dejado muy fortalecida, ya que recibe el consejo que necesitaba. En Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el Salvador promete es una paz interior, y no forzosamente esa promesa da paz. No nos garantiza que nos librará de las aflicciones, ni de las tribulaciones, ni de los golpes de la adversidad, ni de la muerte, ni de la guerra. Y está muy clara las palabras del Salvador dirigidas a sus discípulos cuando dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Recordemos cuando José Smith y sus compañeros fueron encarcelados en la cárcel de Liberty. José exclamó al Señor: oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? La respuesta del Señor fue: hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. No obstante, la persecución no terminó y el profeta fue asesinado 5 años después. Las siguientes escrituras siempre me han gustado y me han fortalecido, que viene siendo Doctrinas y Convenios 122 del 5 al 9. Debemos esforzarnos de seguir viviendo el Evangelio. Testifico, hermanas, que Él vive y que se encuentra trabajando en la obra del Señor. Testifico que las familias son eternas y no dudo, hermanos, que yo estaré nuevamente con Él. Yo estoy esforzándome también para mantenerme a la altura de Él, para poder gozar de sus bendiciones, de nuestro Padre Celestial. Tengo un testimonio firme de Jesucristo, que Jesucristo es mi Salvador. Sé que Él murió por nuestros pecados, sé que nuestro Padre Celestial nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Hermanas, este es mi testimonio que comparto con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.